En Periodista Digital continuamos nuestro ciclo de entrevistas sobre la historia del periodismo más reciente. Hoy queríamos dedicar una entrevista a la historia de la cadena de ondas populares de España, la cadena COPE, y hemos considerado que la mejor persona para hablar de estos años de historia es nuestro invitado, don César Lumbreras. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. 29 de julio de 1984. Fue... ¿Te puedo corregir? Dígame. 28 de julio de 1984. Eso nos lleva a que ha coincidido prácticamente con todas las estrellas de la cadena COPE y con todos los directivos de la cadena COPE y, si me permite, de las personas que mejor debe conocer la historia de la cadena COPE. No te creas, porque yo no estoy físicamente en la cadena COPE y entonces no tengo el contacto día a día, y al no estar allí hace que se te escapen muchas de las cosas que han ido sucediendo. Pero hombre, algo de la historia general, quizá detalles concretos no, pero de la historia general, pues sí me ha tocado vivirla. Más que yo y más que el común de los mortales, imagino. Por supuesto que sí, pero lo que te quería decir es que como yo no estoy físicamente allí, pues entonces muchos detalles y cuestiones del día a día esas se me han escapado. Por empezar con lo más básico, aunque lógicamente le tendré que preguntar también por Agropopular, que no se me dan muy bien las sumas, pero ¿cuántos años son ya exactamente? Pues el 28 de julio de este año cumpliremos 29 años en antena. Comenzamos el 28 de julio de 1984, por lo tanto se cumplirán este año 29 años y el que viene, si Dios quiere, 30 años en antena. Pues si el que viene cumple los 30 años, no sé cuántos programas de radio han alcanzado ese nivel, pero no deben de ser muchos. Pues mira, estaba protagonistas de Luis del Olmo, que desde aquí quiero mandar un saludo muy, muy cariñoso. Hoy por hoy no, porque es posterior. No, protagonistas es anterior. No, digo, hoy por hoy el de la cadena SER es sí, posterior, pues perdón, es 85 o así. Hoy por hoy es posterior, fueron 2 años después, me parece. Y hubo otro en su momento que se llamaba Feria de Coplas, que también estuvo muchísimos años en antena. Pero hoy probablemente seamos el programa más antiguo de la radio en España, contando también, hay programas que han mantenido el mismo nombre, Hora 25, por ejemplo, pero ha cambiado el director en muchas ocasiones. Pero yo creo que en la COPE, la misa, que ha cambiado de oficiante también en varias ocasiones, y Agropopular somos los programas más antiguos de la radio en España. Y Agropopular reúne la característica de que el director y el presentador ha sido siempre el mismo, es decir, yo, y que comenzó emitiéndose en la COPE, sigue emitiéndose en la COPE, y comenzó en una banda horaria que iba de 9 a 9:30 y mantenemos esa banda horaria, aunque ahora es 1:30 y va de 8:30 a 10 de la mañana. Por hablar un poco de los orígenes de la COPE, como tal, cuando en el año 83 ni siquiera se habla mucho de la cadena COPE, siempre en la prensa se da Radio Popular, Radio Popular. El concepto de emisión en cadena es por esas fechas, ¿no? 84 más o menos. Es anterior, cuando yo llego a la COPE y comenzamos el programa Agropopular, me acuerdo que decíamos Agropopular que se emite a través de las 37 emisoras de la cadena, a través de las 37 emisoras de Radio Popular. Había, por lo tanto, 37 emisoras que habían comenzado a emitir unos años antes, no recuerdo la fecha exacta, porque no fue un momento así de un día para otro, de un día para otro, sino que llevó varios años. Pero fue en el año, creo recordar, 82, 83, cuando ya se puede hablar de emisión en cadena de una gran parte de la programación y de la contratación de estrellas por parte de José Luis Gago, al que quiero rendir también un homenaje desde aquí, el alma de los inicios de la COPE, que ha fallecido recientemente en las navidades pasadas. Bueno, pues él contrató a Luis del Olmo
contrató también a Encarna Sánchez, aunque entonces estaba por la noche, y contrató a Alejo García. Ahí es cuando se puede decir que comienzan las emisiones, bueno, no que comienzan, pero sí que hay ya una estructura de cadena de emisión como cadena en la mayor parte de la programación. De hecho, con aquellos fichajes consigue el liderazgo en determinadas franjas, concretamente en la mañana y en la de la señora Encarna. Creo que luego se cambió con Alejo, ¿no? Que pasó Alejo a la noche y... Encarna comienza por la noche, de madrugada, más que por la noche, de madrugada. Y Alejo, cuando vino a hacer la versión en la COPE del programa con el que había cosechado un gran éxito en Radio Nacional de España, que se llamaba Directo Directo, y ese mismo formato viene a la COPE y allí se llamó Popular Popular. Entonces en Encarna estaba haciendo la madrugada, y Encarna pasó a hacer la tarde en la temporada 85-86, si no recuerdo mal. Y es el señor Alejo García el que pasa a hacer la noche con la espuela. La noche, pero no la madrugada. El informativo de la noche es el que pasa a hacer Alejo García. Y en ese contexto, el señor Gago le ficha a usted para hacer un programa sobre la agricultura. No, yo no hablé con José Luis Gago. A José Luis Gago le conocí con posterioridad. Yo hablé entonces con Eugenio Galdón, que era el vicepresidente ejecutivo de la COPE, que pocos meses después de que yo cerrase el acuerdo con él, se marchó de gran jefe a la cadena SER. Y yo conocí a José Luis Gago posteriormente. Con quien hablé, repito, fue con Eugenio Galdón. O sea, que antes de dirigir la cadena SER con nada más llegar prisa, era el número 2 de la COPE. El número 2 de COPE y el vicepresidente ejecutivo, creo recordar. Según tengo entendido, ¿el Estado tenía algún porcentaje? Sí, el Estado tenía en todas las cadenas de radio, tenía un porcentaje, y de hecho en la COPE lo tuvo hasta hace no muchos años, es decir, pero vamos, que lo tenía y en la SER también tenía. O sea, era algo que venía de la época de Franco, y el Estado tenía una participación en todas y cada una de las cadenas de radio. ¿Y en esa época ya colaboraba con el diario ABC? Para terminar. En el diario ABC yo comencé a colaborar a finales de 1983. Sí, casi el 28 de diciembre de 1983 fue lo primero que escribí, y se publicó al día siguiente, el 29 de diciembre del 83. ¿Era el director don Luis María Ansón? Era el director don Luis María Ansón, con quien ha sido un auténtico placer trabajar hasta el año. A los años, porque en diciembre de 1990, si no me equivoco, entra un nuevo presidente de la COPE, que es el señor García Lomas, y muy poco después de que entre él, se aprueba un ideario en la cadena COPE. Podría pensar, y esto es una lectura que hago yo, corrígeme si me equivoco, que es quizá porque alguien se había quejado de que alguno de los estrellas en ese momento, léase el señor del Olmo o la señora Encarna Sánchez, no seguían el ideario. Sí, recuerdo que se creó el ideario, pero no recuerdo que hubiera un motivo, digamos. Que hubiera un motivo específico. Pudo ser por lo que tú cuentas, o pudo ser también porque a lo mejor desde la Iglesia, que ostenta la mayoría de la COPE, por eso es que la conferencia episcopal como tal tiene un 51%, y a eso hay que sumar las acciones que tienen distintos obispados que están sindicadas hasta llegar, creo recordar, que al 72 o al 73%. Pues a lo mejor a alguien de la Iglesia se le ocurrió que sería bueno en aquel momento tener un ideario, pero no recuerdo exactamente por qué fue. Muy poquito después de que se apruebe ese ideario, estamos hablando de finales del año 90, principios del 91, en verano del año 91, don Luis del Olmo abandona la cadena COPE con una oferta que le hizo Miguel Durán, que lo contó aquí cuando estuvo, para irse a Onda Cero, pero que también se publicó que había unas malas relaciones con el nuevo presidente de la cadena. Hubo algún problema con el que yo no recuerdo exactamente cuál fue. Sé que fueron unas manifestaciones de don Miguel Ángel García Lomas, entonces presidente de COPE, que no gustaron a Luis del Olmo, y ahí se produjo un desencuentro que terminó con la salida de Luis del Olmo de la COPE y su marcha a Onda Cero. La semana pasada hablábamos con don Javier González Ferrari, que nos contó el
el difícil marrón, creo que fue la palabra que se usó, de reemplazar al señor de Olmo. Fue una temporada muy, muy corta, no sé si recuerda algo de... Bueno, creo que Javier González Ferrari estuvo una temporada, en la temporada 91-92, y en esa temporada bajó mucho la audiencia del programa de la mañana, del magazine de la mañana de COPE, y bajó también la facturación publicitaria. Hay que situar también esta bajada en el contexto de crisis económico que se produjo como consecuencia de la primera guerra del Golfo, que trajo aparejada una crisis económica. Entonces se juntó todo. Pero, se ha hablado muchísimo de ello porque algunos de sus protagonistas lo han comentado mucho, aunque es verdad que hace poco hablamos aquí con don Miguel Ángel García Juez, que planteaba una opción un poco alternativa. Líder que fue durante unos meses en Antena 3 de radio, con el programa que hacía por la tarde. Nos cuenta que en otros meses llegó a ganar a Encarna Sánchez. Sí. Pues lo que ocurre en el verano de 1992 es que hay un cambio accionarial en Antena 3 Radio y también en su medio gemelo, que deja de serlo a partir de ese momento, que era Antena 3 Televisión, pero en la parte que afecta a la COPE es que hay prácticamente un desembarco de los profesionales de Antena 3 Radio, don Luis Herrero, don Antonio Herrero y don José María García, y una marcha... Yo los pondría al revés. José María García, Antonio Herrero y Luis Herrero, porque ahí el que tenía fuerza en ese momento era José María García. Por eso digo que afectada la enmienda por el contexto del momento, que es precisamente lo que intentamos. Y se marchan el señor Ferrari y el señor Manuel Antonio Rico a Onda Cero. No sé que luego sería Onda Cero. Ahí, ¿qué diría? Que fue, digamos, un desembarco que apartó a los que estaban, o se fueron voluntariamente los que estaban. Bueno, ahí se había producido, como decía antes, una crisis económica durante la temporada 91-92 y una caída de la audiencia muy importante como consecuencia de la marcha de Luis del Olmo. Sumado la caída de la audiencia y la crisis económica, pues la COPE entra en pérdidas. En ese momento aparece una empresa que se llama GEPSA, que estaba al frente de ella Eugenio Galdón, el antiguo directivo de la SER. Exactamente, que ya no estaba en la SER, y se llega a un acuerdo con la propiedad de la COPE para que GEPSA lleve la explotación publicitaria de la cadena COPE. En GEPSA estaba también don Silvio González, el actual presidente de Antena 3. Sí, consejero delegado. Consejero delegado de Antena 3. Entonces, GEPSA se hace cargo de la gestión publicitaria de la COPE y también de gran parte de la programación de la COPE, o del diseño de la programación de la COPE. Al salir José María García, Antonio Herrero y Luis Herrero, a producirse el cambio accionarial en Antena 3 y ellos marcharse, se contrata por parte de GEPSA y de la COPE a José María García, pero José María García pone como condición que tienen que venir también Antonio Herrero y Luis Herrero. Y ahí se produce un conflicto porque ya existía un acuerdo previo con Carlos Herrera para que Carlos Herrera hiciese la mañana de la COPE en sustitución de Javier González Ferrari. Pues en un libro se ha escrito que cuando en el año 95, después de una gran batalla por la audiencia de los programas deportivos, que eran Super García en la COPE y El Larguero de José Manuel de la Morena en la cadena SER, cuando consigue ganar por primera vez la SER en esa franja, que era la gran franja donde no ganaban, se ha escrito que ese día, a modo de homenaje, usted apareció en la cadena COPE con la camiseta del Larguero. Eso es rigurosamente falso. En el año 95 no se produjo ese hecho. Permita que entonces deduzca que se produjo posteriormente, ya que... Yo lo que se cuenta en ese libro que es eso, lo que digo es que fue rigurosamente falso. Bien, queda claro. Pues por continuar un poco con la evolución,
pasamos un momento al ABC porque en el año 97 se produce el señor Luis María Ansón abandona la dirección del diario ABC. Y si me tengo que ceñir a un artículo suyo, publicado en La Razón, el que reemplazó al señor Ansón como director del diario ABC fue don Francisco Jiménez Alemán. Efectivamente. Y leo aquí, esto es en el año 2003, en el diario La Razón, que escribía usted del señor Jiménez Alemán. Dice: su andadura al frente del diario ABC comenzó en junio del año 97 y comenzó a respirarse un aire de tranquilidad, de paz y sosiego sin precedentes. Bueno, hay alguno que no lo entendió así y considera que se entró en una de las etapas más negras del periódico, caracterizada por la censura, no ya de informaciones, sino de los artículos de opinión, y por la persecución a todos aquellos que olían a gente de Ansón. Eso que escribí entonces lo mantengo muchos años después, en concreto 15 días después de que él asumió la dirección de ABC, pues en la página de Agricultura. En las páginas de Agricultura iban informaciones, iba una columna de opinión siempre. Y entonces la columna de opinión mía no se publicó, él estaba se levantó sobre página ya, y él estaba en su perfecto derecho como director del periódico de no publicar la columna de opinión, y yo estaba en mi perfecto derecho de decir que con este señor no trabajaba más porque no me parecía adecuado, y así sucedió. No fue solo el único caso el mío. De ahí que luego, años más tarde, recordase en parte en tono irónico lo que había sucedido pues en el año 1997. Permítame, por curiosidad, la columna, en que fue su caso directo, sobre ¿qué fue lo que había ahí? ¿Era algo político o algo...? No, yo mantuve una posición muy crítica con la entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, porque consideraba que no lo estaba haciendo bien. Hubo una negociación muy complicada en aquel momento, que fue sobre la reforma de la Organización Común de Mercado del olivar y del aceite de oliva en la Unión Europea. Tengo que decir que don Luis María Ansón era íntimo amigo de Loyola de Palacio, y que a mí jamás me tocó una sola coma, una sola línea de lo que yo decía en relación con Loyola de Palacio y de las opiniones que yo vertía. Bueno, la casualidad quiso, a pesar de ser íntimos amigos, y de que Loyola de Palacio había trabajado estrechamente con don Luis María Ansón. Pues 15 días después de marcharse don Luis María Ansón, con este señor, con don Francisco Jiménez Alemán al frente del periódico, se produce ese acto, desde mi punto de vista, de censura de la columna que yo había escrito, y me marché. ¿Qué decía en esa columna? Pues decía simplemente que el Ministerio de Agricultura se había equivocado a la hora de enviar a Bruselas el número de olivos que existían en España. Habían enviado una cifra que era inferior a la realidad. Habían enviado, si no recuerdo mal, 176 millones de árboles, cuando realmente, según datos del propio ministerio, existían en aquel momento entre 202 y 203 millones de árboles. Era un error objetivo. Era un error objetivo. Entonces, el problema estaba en que se estaba discutiendo si la ayuda venía por el número de árboles que existían, por el número de olivos. Estaba discutiendo lo que se discutía en Bruselas, ¿no? Con Fischler. Era si había una ayuda a la producción o había una ayuda por árbol. Y evidentemente, si habíamos comunicado menos árboles de los que realmente existían, tocaría por esa vía llegaría menos dinero. Entonces eso era lo que yo ponía de manifiesto en aquella columna. Bueno, pues él no sé qué razones tendría para actuar como actuó, y yo pues al día siguiente le dejé una carta diciendo que me marchaba del periódico. Debo decir que en Periodistas ¿Qué tal? Tuvimos aquí al señor Jiménez Alemán y también le sacamos este artículo, pero nos dijo que era un tema del cual no quería aportar ningún tipo de opinión, con lo cual nos quedamos sin saber su versión. Pues esa es la situación, tal y como yo viví aquellos hechos. No hubo nada más, yo ni hablé con él, simplemente le dejé una carta
Y luego con posterioridad coincidimos en una comida en la Asociación de Periodistas Europeos, se acercó a saludarme y a intentar darme alguna explicación, y yo le dije que no tenía ningún, años después, que no tenía ningún interés en sus explicaciones. Pues siguiendo con ese año, el año 97, en diciembre el diario El Mundo anuncia su fichaje por El Mundo. Dice, a partir de ahora en El Mundo vamos a tener agricultura con el señor César Lumbreras. Pero parece que aquello tampoco... No, aquello fue muy sencillo. Luis María Anson habló con Pedro J. y le dijo, oye, tenéis a un especialista en temas agrarios. Eso hay que situarlo en el contexto de que El Mundo estaba abriendo ediciones, era el momento de abrir las ediciones regionales. Y entonces en las ediciones regionales de los periódicos nacionales es muy importante la información agraria, mucho más de lo que pueda ser en un medio nacional. Entonces me llamó Pedro J. por intervención, repito, de Luis María Anson, hablé con él y estuve un año allí en el Mundo, ocupándome de la información agraria y de una página que aparecía los lunes, todos los lunes. ¿Qué pasó? No pasó nada, simplemente que Luis María Anson montó La Razón y me llamó para irme con él a La Razón. Entonces yo fui a hablar con Pedro J. y le dije, ahí esto, dice, sí, ya me lo ha dicho Luis María Anson y... O sea, aquí no hubo ningún problema de censura en El Mundo. Ni que... Para nada. Es más, Pedro J. me acuerdo que me dijo una frase que me llamó la atención y que recuerdo perfectamente, y me dijo, ya me gustaría a mí tener a personas tan fieles conmigo como tú lo eres con el señor Anson. Y entonces me incorporé a La Razón, fui una de las primeras personas que se incorporó a La Razón. Pues por volver al mundo radiofónico, en aquella época se habían producido ya algunos cambios en lo que es la dirección. Hablaba usted antes de GEPSA, no sé si en ese momento seguía o no seguía, lo que sacaba es que el señor Galdón dejó la cadena COPE y se dijo que era porque había intentado desbancar a los obispos al frente de la emisora. No sé si... No recuerdo ahora en qué año se produjo, acabó el contrato con GEPSA. Sí recuerdo que Eugenio Galdón echó un órdago y quería ampliar su poder en la cadena COPE. Y entonces los obispos, o la propiedad, dijo que no, y eso terminó con el final del contrato con GEPSA. Pero ahora mismo no recuerdo en qué año fue. En ese momento, justo cuando se va el señor Galdón, o quizá porque se va el señor Galdón, un grupo de profesionales de la cadena COPE, concretamente don José María García, don Luis Herrero y don Antonio Herrero, no sé si estaba en aquello don Federico Jiménez Santos, compran una parte de acciones de la cadena COPE, creo que se llama cartera de profesionales o algo así, lo que crean, y entran. No sé si usted fue en aquella época también cuando entró como accionista a la COPE o ya entraba antes. No, yo creo que yo había entrado antes en una operación que hubo, que se ofrecieron acciones a trabajadores y colaboradores, y esto fue a principios de los años 90 y compré unas poquitas acciones. Por lo tanto, antes que esto fue el año 97, esto que digo, la verdad que era un volumen más grande, ¿no? Porque esto era, creo que lleva a ser, no sé, un 3% o algo lo que compraron. Lo que compraron ellos, si yo no recuerdo mal, fue un 5%. En una sociedad en la que participaban José María García, Antonio Herrero y Luis Herrero. Y entonces en esa sociedad tenían un 40%, si no recuerdo mal, José María García, otro 40% Antonio Herrero y un 20% Luis Herrero. En el año 98, después de la tragedia que suponía el fallecimiento de don Antonio Herrero y que es reemplazado por don Luis Herrero. Fallece exactamente el 2 de mayo de 1998. Me acuerdo que era muy bueno por las fechas. Un sábado, no, porque cuando las fechas están vinculadas a algún hecho es más fácil recordarlo. Me acuerdo yo que estaba en Bruselas, había hecho el programa agropopular desde allí, era sábado. Se estaba celebrando la cumbre del euro, porque fue cuando se materializó, digamos, el acuerdo para que España pudiese integrarse con posterioridad en el euro. De Antonio Herrero, y yo se lo conté al Guti, que se había ido de Bruselas a Italia, entonces le llamé por teléfono y cuando llegó a Italia le di la noticia
de lo que sabíamos. Pero él sí que se quedó, José Luis Gutiérrez se quedó muy afectado, porque yo lo noté por la voz cuando yo le di la noticia. Y Luis Herrero pasó a hacer la mañana y Federico Jiménez Los Santos pasó a hacer la noche, pues por cohesión del grupo, supongo, cuando digo supongo es porque no lo sé a ciencia cierta, como otros, que bueno, pues José María García y Luis Herrero preferirían tener a Federico Jiménez Los Santos haciendo la noche que no a don José Apezar. Pero esa conclusión, que es muy fácil tomarla teniendo en cuenta que venían todos del mismo grupo, nos llevaría a suponer que había más influencia a la hora de designar quién asumía los programas, o había una influencia importante de los profesionales por encima de los directivos. No, había una influencia de José María muy García, importante de José María García y de Luis Herrero y de Antonio Herrero hasta que falleció. Pues eran los pilares de la programación y evidentemente su voz se escuchaba mucho por parte de los directivos. Y ¿quién mandaba más? ¿Los directivos o ellos? Pues esa es una buena pregunta. Y es que es el tema que me interesa afrontar ahora, porque en ese momento, para poner nombres, el presidente de la cadena COPE era el exministro don Salvador Sánchez Terán y el director general era don Pedro Díez. Había dos directores generales, uno encargado de la parte comercial y de la parte de programación, que era don Pedro Díez, y otro que era don Rafael Pérez del Puerto, que se encargaba más de las cuestiones, digamos, administrativas, de personal y de emisoras. Esto viene a cuento que a finales del año 98 en todos los medios se publica una especie de jaque que lanza el señor García desde su programa contra el director, don Pedro Díez, que viene a ser una especie de o él o yo, que es lo que se interpreta en varios medios. Por cierto, en un libro antes citado se decía como motivo de ese malestar que en la emisión de madrugada, la repetición de madrugada de, no sé, las 4 de Super García, se había sustituido por la remisión de su programa de Agropopular. No. Y que eso lo había considerado como un agravio al señor García. Vamos a ver, la temporada 97-98 a mí me llama don Pedro Díez, me llama en junio del año 97 y me dice: ¿qué se te ocurre hacer entre las 5 y las 6 de la mañana? Yo a ti no sé, pero yo dormir. Dice, no, en serio. A mí no se me ocurre. Dice, bueno, ¿qué programa harías tú de 5 a 6 de la mañana? Digo, bueno, vaya, haría un programa, un despertador amable, ameno y divertido, teniendo en cuenta que esa es una hora muy complicada. Entonces lo era todavía más porque, bueno, pues había la gente que escuchaba la radio, parte era gente que no se había acostado todavía y parte era gente que se estaba levantando. Para uno no había terminado el día y para otros estaba comenzando el día. Entonces yo le hago estas reflexiones y dice, prepárame un proyecto. Digo, no te preparo un proyecto, pues encárgaselo a quien lo vaya a hacer. No, hombre, prepárame el proyecto y luego preguntamos o buscamos quién lo haga. Bueno, preparé un proyecto y cuando se lo presenté me dijo, esto solo lo puedes hacer tú. Bueno, terminó liándome y terminé haciendo un programa que se llamó Al Alba. Yo me comprometí a hacerlo. Me comprometí a hacerlo por una temporada y la verdad es que el programa tuvo un éxito rotundo desde la primera oleada del Estudio General de Medios en la que se contabilizó este programa. Yo le pregunté a Pedro Díez, digo, bueno, si a esa hora va la repetición de José María García. Y digo, no creo que quiera que se quite la repetición de José María García, de Super García. Y me dijo, está hablado con él ha dado su visto bueno y ya está. Digo, bueno, pues nadie. Digo, ¿y dónde se ha hablado eso? Y dice, se ha hablado en el Consejo de Administración, porque hay que recordar, que es algo que se olvida, que José María García era miembro del Consejo de Administración. Representando este 5%. COPE, exactamente. ¿No? Que eso se había, la supresión de su programa, de la repetición de su programa, se había abordado en el Consejo de Administración. Bien es verdad que había contrapartidas, es decir, se quitaba
la repetición de Super García por la onda media o por la programación convencional, pero a cambio de eso Super García se daba también en tiempo real por todas las emisoras de la COPE, incluida Cadena 100, es decir, que aquello tenía contrapartidas. A mí lo que me cuentan es que José María García, con el que yo no tenía ninguna relación, ni buena ni mala, había dado su aprobación a proyecto en el Consejo de Administración de COPE, y bueno, yo comienzo el programa y José María García emprendió una campaña contra el programa y contra mí, pues importante, cuando yo no tenía ni arte ni... Lo que más o menos yo le entendía al señor Los Santos era que se considera como un agravio personal para el señor García que justo fuera reemplazado, o sea, no tanto que reemplazara la remisión, sino que fuera por el señor Lumbreras, que era como el anti-García. Bueno, pues yo hasta entonces no había tenido ninguna relación, ni buena ni mala, con José María García. Ninguna, ni buena ni mala. Y José María García, el primer día que salió en antena, que iba a salir en antena el nuevo programa al alba, 22 de septiembre, pues él terminó su programa, era la noche de un domingo a un lunes, terminó su programa avisando de que no habría la repetición unas horas después, pero que no se preocupasen porque eso era una cosa de días, que lo sustituía un nuevo programa, pero que ese nuevo programa no llegaría al 1 de noviembre, perdón, al 1 de octubre. Luego nos dio un plazo de vida hasta el 15 de octubre y luego ya nos dio otro plazo de vida justamente hasta el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Y luego ya a partir de ahí dejó de darnos plazos de vida. Entonces yo, es un señor que le emprendió conmigo cuando yo me habían pedido que hiciese aquello, yo no tenía ningún interés. Se da cuenta que, claro, ahora nos cuesta creer lo que es muy poco habitual que en una empresa de radio, por lo menos en las importantes, el responsable de un programa hable negativamente o despectivamente de otro programa de esa misma cadena. No es lo más habitual, se entendería que un directivo llamaría al orden. Bueno, pero es que don José María García en aquellos momentos tenía mucho poder en la COPE, y Antonio Herrero, y yo estoy completamente seguro de que si José María García llega a decir en el Consejo de Administración que no se quite su repetición y se opone a eso frontalmente en el Consejo de Administración, no se hubiese quitado la repetición por la fuerza que tenía en aquellos momentos en COPE. Pero claro, yo ahí soy un sujeto que pasaba por allí. Hasta entonces yo no había tenido ningún tipo de relación, ni buena, ni mala, ni regular, con José María García. Y el pulso que lo di antes con Pedro Díez también lo ganó el señor García, porque se fue Pedro Díez. El pulso con Pedro Díez, director general de COPE, lo gana García, porque Pedro Díez termina marchándose de COPE. Y termina siendo, después de un periodo intermedio, termina en Onda Cero. Y meses después de estar en Onda Cero como consejero delegado, termina allí García, José María García, porque se va de COPE, llega a un acuerdo con Telefónica para hacerse cargo, digamos, de la programación deportiva de los medios de Telefónica. O sea que se reencontraron y una de las condiciones que impuso José María García es que Pedro Díez fuera de Onda Cero como consejero delegado, y otra vez más volvió a ganar. Puede decirse que 2 veces decapitado por la misma, si simplificáramos, ¿no? Pero lo raro es que el único origen que tenemos de este posible diferencias está en torno al programa Al Alba, que es donde más... No sé si luego hubo otra cosa que comentar, pero es la única versión que nos han dado. No lo sé, vamos, yo cuento tal y como yo viví los acontecimientos como protagonista involuntario de los mismos. ¿Por qué no siguió? Aunque bueno, en el fondo era mejor quizás centrarse en algo popular, pero ¿por qué no continuó el programa Al Alba? Pues porque en la temporada 98-99 yo tenía que ir mucho a Bruselas
En el siguiente periodo de la cadena COPE hay poco cambio de estrellas, pero entra mucho el mundo empresarial. Concretamente, y se lo cuento por si como accionista recuerda algo, hubo un intento, entraron casi a la vez dos empresas muy importantes en el consejo de la cadena COPE. Una es Prensa Española, entonces editora del diario ABC, que compra un 5%, y otra es El Correo, que compra otro 5%. Por cierto, leemos que se lo compró precisamente a los señores García y Herrero, pero vamos, esto ya es lo de menos. El caso es que entra Empresa Española y el Grupo Correo en la cadena COPE, y lo que más o menos se ha dado a entender es lo que querían, vamos a decir ABC para que la gente nos siga, lo que querían el diario ABC y el Grupo Correo eran hacerse con el control de la cadena COPE. Bueno, siempre ha habido grupos que se han querido hacer con el control de la cadena COPE. Este fue uno de ellos. Que se ofrecen, digamos, como salvadores a los obispos para gestionar la cadena COPE. Con posterioridad pasó lo mismo con el grupo Planeta, que compró una gran parte de estas acciones. También lo que quieren es entrar allí, pero para mandar y para gestionar aquello. Y los obispos, la propiedad, después de lo de GEPSA, pues son, yo interpreto que son bastante reacios a conceder la gestión a un grupo externo a la propia COPE. Y prueba de ello es que no concedieron la gestión ni a ABC, ni al grupo Vocento, ni luego al grupo Planeta. Que mantienen ellos con una figura a la que aún no habíamos citado, que es don Bernardo Herráez, que ha sido, digamos, la que ha estado al timón, el ¿no? presidente de COPE durante muchísimos años, y es el otro. Hay dos pilares fundamentales en la historia de COPE como cadena, que son José Luis Gago, el que citaba antes, y don Bernardo Herráez Rubio, ocupándose más de la parte administrativa, de la parte empresarial, de la parte gerencial. Esos son los dos pilares sobre los que se asienta la historia de COPE, los dos pilares importantes, digo, en cuanto a estructura. Luego está ya por las estrellas que han pasado por ahí. En el año 2003 se produce uno de los grandes cambios en la mañana, que es cuando don Luis Herrero deja la mañana de la COPE y es reemplazado por don Federico Jiménez Los Santos. Después de que falleciera doña Encarna Sánchez, hubo, si no me equivoco, un experimento con la señora Maricruz Soriano, sí, que duró poquito. Luego María Teresa Campos, que es algo que quizá mucha gente no... Hubo en medio una persona que entonces sustituía a veces a Encarna Sánchez, que estuvo durante unos meses, y luego vienen todos estos cambios. ¿Y recuerda esta persona que me está viendo? Es de Valladolid y ahora mismo se me ha ido luego lo buscaré el nombre. Esto me sonaba Marisa Campos, otra persona que tampoco me acuerdo yo el nombre ahora de quién era, y después ya Cristina López Slichting. Fue una franja y en medio hubo, no recuerdo qué año, pero hubo otro ensayo que se llamó El Tran Tran, que pilotaban a la Limón Federico Jiménez Los Santos, que entonces hacía también la noche, y Avellán, y José Antonio Avellán. Pero eso duró pues desde septiembre que comenzó, yo creo que no llegó a finales de temporada. No, a finales de año, es decir, en noviembre o diciembre terminó. Pero no recuerdo por qué. Bueno, me imagino que tendría que ver ahí con los números, ¿no? Pero bueno, luego se puede comprobar ese detalle porque saldría publicado en los EGMs. Hasta que se escoge a Cristina López Slichting, que es, digamos, cuando hay estabilidad. Quizá porque los números ahí sí funcionaron o por... No lo sé, bueno, pero la verdad es que Cristina ha estado a lo largo de... puede ser 8 temporadas, no sé, pero unas cuantas temporadas. Señora Pezarena, que había cuando el señor Federico pasa a las mañanas, el señor Pezarena asume la linterna. Pero cuando llega el año 2004, y eso es lo que quería comentar con usted, es reemplazado el señor Pezarena por don César Vidal, colaborador de Libertad Digital, que es el medio de don Federico Jiménez Los Santos, y el director de informativos también es reemplazado por el señor Ignacio Villa, que también es de Libertad Digital. Lo cual me lleva consolador a pensar de que se decidió dejar la gestión o parte de la gestión de la cadena COPE en manos de Libertad Digital. No, la gestión no.
la programación o parte de la programación sí, pero la gestión no, porque la gestión la seguía llevando la propia cadena COPE como tal, el equipo de la cadena COPE. Ahora que ahí Federico Jiménez Los Santos pues tenía mucha fuerza, pues sí, y prueba de ello son estos datos que acaba de dar, pero la gestión como tal, económico y administrativa, no. Por ejemplo, en algún punto hasta las líneas COPE discrepaban de lo que puede ser la línea de Libertad Digital. Estoy pensando, por ejemplo, en la guerra de Irak, ¿no? Que creo que ahí había... Sí, hubo, por un lado iba la línea COPE y por otro lado iba la línea que seguían algunos de los programas de la cadena COPE, pero eso no tiene por qué ser necesariamente malo. Libertad. Exactamente. Y vamos ya hablando de los cambios que son más recientes. A partir del año 2008 comienza a ser muy comentado si vas a continuar o no. Casi cada vez que acaba cada temporada salen las dudas de si va a continuar o no don Federico Jiménez Los Santos. Y se lo cuento a usted porque usted fue señalado en algún medio de comunicación como unas personas que era contrario a que continuara el señor Jiménez Los Santos en alguna de las juntas de... Vamos a ver, a mí me parecía que el programa de don Federico Jiménez de Los Santos no se correspondía con lo que decía el ideario de COPE. Entonces, o una de dos, o se continuaba Federico Jiménez Los Santos y se cambiaba el ideario de COPE, o se decía simplemente que no estaba en vigor, o se dejaba el ideario de COPE y entonces no tenía cabida Federico Jiménez Los Santos. A mí eso me parecía un contrasentido y sí lo dije en algún momento en alguna junta de accionistas, para que la casa tomase la decisión que quisiese, la casa, la COPE, tomase la decisión que considerase oportuna, pero claro, si se coge el ideario que todos los que trabajamos en COPE estamos obligados a respetar y figura expresamente en los contratos que firmamos, no en el contrato laboral del trabajador de COPE, sino en el contrato que firmamos los directores de programas, pues se dice que ejercerás tu tarea respetando lo dispuesto en el ideario de COPE y especialmente lo dispuesto en el artículo 2 del ideario de COPE. Yo te animo a que leas lo que dice el artículo 2 del ideario de COPE y lo compares con parte de la programación que se hacía en aquel momento. Es lo único que señalé, y que la casa optase por una vía o por otra. Recuerdo que por esas fechas fue muy comentado porque recuerdo que en uno de sus programas el señor Jiménez Los Santos se dirigió al cardenal arzobispo de Barcelona, en plan, ¿se enteras? Y mucha gente decía que es una cosa muy particular de la cadena COPE, porque no sería pensable a lo mejor en la cadena SER o en la cadena Onda Cero que se dirigiera a una antena es público y notorio que don Federico Jiménez de Los Santos pues fue crítico con el cardenal de Barcelona. Entonces, claro, el cardenal de Barcelona forma parte de la propiedad colegiada de COPE. ¿Alguien se imagina a Iñaki Gabilondo criticando en antena al señor Polanco en su momento? Bueno, pues en la COPE eso sí sucedió. Por poner otra lectura, se puede decir que a lo mejor hay más libertad que en otras emisoras por tener esa propiedad colegiada. Sí, pero ir contra la propiedad, yo no le veo a usted poniéndose delante de un micrófono y diciendo, criticando la gestión del máximo responsable de Periodista Digital. No me parecería lo más adecuado si quiero prorrogar mi... Por bien. Eso... bueno, sí, en COPE ha existido un grado de libertad amplio, pero supongo que todo tiene un límite, claro, y el hecho de criticar a alguien que forma parte de la propiedad, pues no es lo más normal. Llegamos a septiembre de 2010, se estrena un nuevo programa en las tardes, se decide por motivos que no sabemos. Cuando tuvimos aquí doña Cristina López Slichting nos decía que ella tampoco sabía bien el motivo, pero claro, es que se decide un cambio y usted estrena La Atalaya, si no me equivoco, en La Puerta del Sol.
Efectivamente, a mí me llama el presidente de COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, me dice que si me quiero hacer cargo de las tardes, que están buscando que se haga un programa diferente y distinto y que rompa con los modelos, el modelo general de programa que había en la tarde, y que habían pensado en mí. Bueno, pues yo presento un proyecto, pido que me dejen libertad total y absoluta, y a cambio de eso le digo al presidente que tiene puesta mi dimisión encima de la mesa, para el día que quiera, que si no le gusta lo que estoy haciendo, que sin esperar a que acabe el contrato ni que haya indemnizaciones, que no voy a reclamar indemnizaciones ni explicaciones, pues me llama y me dice, oye, que no me está gustando, que no nos está gustando lo que estás haciendo, y aquí paz y después gloria. De aquel programa recuerdo que tenían mucha fuerza los consultorios, que era un programa donde además había varios, había como internet, internet, había uno jurídico, había otro fiscal, estaba en la sección de las llamadas perdidas, que quizá era la más recordada por los podcasts que había, de que te pasaba algún compañero de las llamadas perdidas en el programa. Y una cosa por cierto, muy anecdótica, pero que me llama la atención, me acuerdo de cuando se estrenó la película esta de Telecinco, La Duquesa, él consiguió que la duquesa de Alba auténtica entrara en su programa, que no acostumbra a ella hablar con nadie. Efectivamente, ¿no? Ahí teníamos a una persona que es uno de los grandes periodistas de sociedad que hay en España, que es Jesús Manuel Ruiz. Y cuando hablo de sociedad no me refiero solo a lo que entendemos por corazón, sino a sociedad. Y gracias a él pues hemos tenido en la atalaya exclusivas importantes. Una de ellas es la de la duquesa de Alba. También tuvimos a Curro Romero, que no habla, no concede entrevistas y no habla con prácticamente con nadie, y alguna más que no recuerdo ahora. Y la única duda que hay al respecto es qué lectura hace de que se decidiera, cuando se suele buscar estabilidad, que decidieran al inicio de la temporada pasada volver a cambiar la tarde. Es verdad que ya se había publicado, llegó a publicar a principios de año, que si en enero o en febrero iba a haber algún cambio, al final no fue al acabar la temporada. Y vamos a ver, yo me comprometí, mi contrato era por 2 años. A petición mía se puso una cláusula diciendo que cualquiera de las dos partes, al acabar la primera temporada, podía rescindir el contrato sin que hubiese que pagar ningún tipo de indemnización. Eso se puso a petición mía para que hubiese libertad por las dos partes, de que si las cosas no estaban funcionando como la otra parte esperaba, pues se acababa ahí la relación y ya está. Y además de eso estaba mi palabra al presidente de COPE, en el sentido de que si a él no le gustaba lo que se estaba haciendo, me llamaba y de un día para otro me decía, oye, que no me está gustando. Yo, como he explicado antes, le dije que no iba a hacer una campaña diciendo es que no hay libertad de expresión, y que tampoco iba a pedir que me pagasen el dinero que faltaba hasta que acabase el contrato. Pero claro, yo lo único que le pedía es que él me lo comunicase en persona, que me dijese, oye César, que no nos está gustando. Bueno, entonces el contrato que había firmado era un contrato por 2 temporadas, y al acabar la segunda temporada, ¿por qué era por 2 temporadas? Porque yo me encontraba este año, esta temporada actual, en la misma situación que me encontré en el año 1998, es decir, teniendo que ir mucho a Bruselas por los cambios que se iban a producir ahí para un periodo de 7 años siguientes. Entonces, ya a mitad de la temporada pasada yo tenía claro que yo no quería continuar. Ojo, que ya lo tenía muy claro desde el principio. Y la casa tampoco estaba... Había un cierto consenso que ninguna parte de las dos estábamos a gusto, y quizás eso fue lo que llevó a que algún digital dijera que en enero ya iba a producirse algún cambio, aunque al final no se produce hasta... Pues probablemente, pero a mí en ningún caso el presidente me llamó para decirme eso. Sí es verdad
que don Ramón García, que es actualmente la persona que hace la tarde, pues a personas de su entorno les había dicho que se iba a hacer cargo de las tardes de COPE desde el día 9 de enero, pero eso finalmente no llegó a suceder. Y yo tengo que decir, en relación con la Atalaya, si me lo permites, que la Atalaya tuvo su primera temporada de ruptura del mundo. Al final de la primera temporada teníamos menos audiencia de la audiencia que había con anterioridad, pero luego durante la segunda temporada de la Atalaya, gracias al trabajo del equipo y a la evolución de los acontecimientos, fuimos el único programa de COPE, junto con el informativo Mediodía de José Luis Pérez, fuimos los dos únicos programas que subimos en todas las oleadas del Estudio General de Medios de manera continuada. Es decir, en las 3 oleadas de la temporada pasada, la Atalaya fue subiendo y al final terminamos con más audiencia. Al final la Atalaya terminó con más audiencia de la que tenía cuando yo me hice cargo del programa. Pues así consta. Una única curiosidad que no le corresponde a usted porque tiene que ver con el terreno más audiovisual, pero siempre se ha hablado si la COPE iba a tener sinergia con algún medio de comunicación. Llama la atención cuando estaba Popular Televisión, que digo, pero TMT creo que se llama primero, luego Popular Televisión. La televisión, la TMT era la del Arzobispado de Madrid. Claro, yo hablo desde Madrid, pero creo que mucha gente ni se enteró ni existía, porque de hecho en la COPE se hablaba más de Libertad Digital Televisión o de otros que de Popular TV o de TNT. Creo que nunca hubo una especial sinergia. Ahora dicen que a lo mejor la hay en 13 porque se emiten algunos programas conjuntos. Opinión personal, ¿cómo ha sido el tema de la sinergia televisión-radio con la COPE? Y es un tema que yo no sigo porque a mí la televisión como medio de comunicación es importantísimo, pero a mí no me gusta, no me llama la... ¿No le ofrecieron con la Atalaya compatibilizar nunca con 13? No. Y además yo creo que si se está haciendo un programa de radio es radio, es sonido. Y un programa de televisión pues es fundamentalmente primero imagen y luego viene todo lo demás. Si hacer un programa de televisión que se radie, no creo que salga bien, y hacer un programa de radio que se televise tampoco creo que salga bien. Esas fórmulas híbridas a mí personalmente no me gustan. Que la COPE y 13 Televisión, iba a decir, mejor dicho, que la Conferencia Episcopal, que es accionista mayoritaria de COPE y accionista mayoritaria de 13 Televisión, intente buscar sinergias, me parece muy bien. Pero televisar programas de radio o radiar programas de televisión no creo que sea una buena idea. Y la gran diferencia ahora mismo entre 13 Televisión y Popular Televisión es que en Popular Televisión COPE sí tenía participación accionarial, mientras que en 13 Televisión COPE no tiene participación accionarial. El vínculo de unión que existe es que el accionista mayoritario de ambos medios de comunicación es la Conferencia Episcopal. Pues es importante aclarar ese tema a la hora de redactar para que no metamos la pata. La COPE accionarialmente no tiene dinero en 13 Televisión, hasta donde yo sé, y en eso de unión ahí es Conferencia Episcopal, que tiene la mayoría en 13 Televisión y tiene la mayoría en COPE. Bueno, pues son 29 años al frente de Agor Popular. Yo le agradezco todo este rato que ha compartido con nosotros y me atrevo a dejar caer que si son de verdad, si se hacen efectivos esos 30 años lo celebraremos, pues nos vuelva a contar con Periodista Digital. Adecuadamente. Muchas gracias, Gracias a vosotros.